Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este programa llega a ustedes con el apoyo de Puerto de Libros, Librería de Autor. Consulta todas nuestras ofertas en nuestras redes sociales @Puerto de Libros. Sultana del Lago Editores, empresa zuliana de servicios editoriales. Conviértete en autor. Contáctalos en su página web sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este espacio a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buena literatura y con opciones maravillosas para encontrarnos con los debates de la intelectualidad. Porque todos tenemos la capacidad de formarnos como intelectuales, esa especie de profesión, hobby o manera de ser que puede contribuir muchísimo a que nuestro país sea un mejor país. La intelectualidad, el espacio del intelecto para poder profundizar nuestros sentimientos y lo que somos como individuos. La noche de hoy estaremos compartiendo con ustedes la voz de uno de los escritores venezolanos más importantes, de uno de esos poetas maravillosos que no deberíamos pasar desapercibidos y que sin duda nos va a traer parte fundamental de su propio ser. Y me refiero al gran poeta venezolano Eugenio Montejo. La noche de hoy vamos a estar escuchando la poesía de Eugenio Montejo leída por su propio autor. Me gustaría saber si han escuchado ustedes antes o han leído algo del escritor venezolano Eugenio Montejo, nacido en Caracas el 19 de octubre del año 1938 y fallecido en la ciudad de Valencia un 5 de junio del año 2008. ¿Conocen ustedes a Eugenio Montejo? Háganmelo saber con un mensajito de texto al 0424 672 3597 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales @librería radio en Twitter y en Instagram. También me pueden decir de qué parte del país nos están escuchando, reportando de esta manera su sintonía para que podamos hacer el diseño de este recorrido vocal que tiene Puerto de Libros en toda la nación y que de alguna manera vamos poco a poco perfilando ese ciudadano, esa manera de ser venezolano que queremos constituir. Estar conscientes de nuestros talentos, de nuestro patrimonio cultural, de lo que somos como venezolanos y poder trazar ahora las autopistas de la comunicación cultural que nos van a permitir tener una identidad más sólida y por supuesto estar preparados para la defensa de nuestra interioridad frente a todo aquello que quiere agredirnos como individuos, como personas, como seres pensantes y por supuesto, y esa palabra me gustaría que la pudiéramos ejercer todos como intelectuales. Vamos sin dar muchas explicaciones más a empezar a escuchar la voz de este maravilloso poeta venezolano, el poeta Eugenio Montejo. Nosotros ya le hemos dedicado un programa a analizar su poesía. Pueden buscarlo en nuestro programa número 199 de hace un par de años. Se encuentra en nuestra página web libreriaradio.org o en mi canal de YouTube Luis Peroso Cervantes. Pero comencemos con escuchar un hermoso poema de amor, Papiro Pronominal, de su libro Papiros Amorosos. Papiro pronominal.
se tendieron desnudos, semiabsortos, en un hotel de los suburbios. Verde era el arco de la luz que el día iba filtrando en la ventana, y verde el viento, con filo de cuchillo sobre las leves sábanas. Ese jadeo ajeno ante lo íntimo, de no saber por qué se nace ni por qué se desea, brotaba allí de un fuelle unánime entre ambos cuerpos. Ella era joven, más que su tenue sombra, y yo a su lado, atónito, en el tiempo sin tiempo de mi carne, mucho más amoroso que la lumbre de este incierto recuerdo. Éramos jóvenes, como cuando uno mismo no lo sabe. De allí y de todo, ambos partimos y partieron, ellos, nosotros, cerca, es decir, lejos. ¿Cuál era la canción de moda entonces? Ya no sé si la oímos, si la oyeron. El tiempo va añadiendo tanto olvido que deja en anacrónico tumulto el mismo fuelle con ansia y menos cuerpo, el mismo cuerpo con noche y menos sangre, la misma sangre dando vueltas a la tierra, y estos pobres pronombres que se alternan entre restos de voces no apagadas y hasta un golpe de mar donde no hay agua. Acabamos de escuchar entonces la voz de Eugenio Montejo leyendo ese maravilloso poema titulado Papiro Pronominal, incluido en su libro Papiros Amorosos, su único, digamos, libro de poesía amorosa, poesía erótica, de algún modo, ¿no? Ese libro fue publicado por la editorial Pretextos en Valencia, España, en el año 2002, Papiros Amorosos. La poesía de Eugenio Montejo se remonta al año 1967 con el poemario Élogos. En el 1972 publica Muerte y Memoria. En 1976 publica Palabras. En 1978 publica su libro Terredad. En 1986 publica Alfabeto del Mundo. En el año 1982 publica Trópico Absoluto. En el año 1991 publica Guitarra del Horizonte bajo el heterónimo de Sergio Sandoval. En el año 1999 publica Adiós al siglo XX. Y también en el año 99 publica un libro maravilloso llamado El Taller Blanco. En el año 1995, con el heterónimo Thomas Linden, publica El Hacha de Seda. En el año 1999 publica Partitura de la Cigarra. En el 2003, Chamario, bajo el heterónimo de Eduardo Polo, que es muy divertido. Este Chamario es su literatura infantil. Tiene un prólogo del propio Eugenio Montejo y utiliza el heterónimo de Eduardo Polo. En el año 2005 publica Fábula del Escriba, y después, bueno, empezamos a disfrutar de lo que van a ser sus antologías y su trabajo de recolección de trabajos inéditos. En el año 2009 se publica Guitarra al Horizonte, que es publicado con el seudónimo o con el heterónimo Sergio Sandoval, pero tiene prefacio y selección del gran Eugenio Montejo. Vamos a seguir escuchando la voz del maestro, y después, al volver de escuchar este maravilloso poema que ahora vamos a escuchar, el poema Los Árboles de su libro Terredad, después de ese poema vamos a conversar un poco sobre lo que es un seudónimo y lo que es un heterónimo. Si ustedes lo saben, escríbanme al 0424-672-3597 con sus comentarios, o déjenos un comentario en nuestras redes sociales, @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Los árboles. Hablan poco los árboles, se sabe. Pasan la vida entera meditando y moviendo sus ramas. Basta mirarlos en otoño cuando se juntan en los parques. Solo conversan los más viejos, los que reparten las nubes y los pájaros, pero su voz se pierde entre las hojas
y muy poco nos llega, casi nada. Es difícil llenar un breve libro con pensamientos de árboles. Todo en ellos es vago, fragmentario. Hoy, por ejemplo, al escuchar el grito de un tordo negro, ya en camino a casa, grito final de quien no aguarda otro verano, comprendí que en su voz hablaba un árbol, uno de tantos, pero no sé qué hacer con ese grito, no sé cómo anotarlo. Eugenio Montejo utilizó en los últimos años de su vida heterónimos para poder escribir en el cuerpo y en el alma de otras personas, para poder ahondar en ese sentido tan importante de la poesía que es la otredad. La acepción literaria de heterónimo es, un nombre falso adoptado por un autor para atribuirle parte de su producción. Por ejemplo, el heterónimo de Antonio Machado, el gran poeta español, era Juan de Mairena, aunque el poeta prefirió llamarlo en algunas ocasiones el apócrifo. Otro gran autor que utilizó heterónimo fue el gran escritor portugués Fernando Pessoa, quien llegó a crear cerca de 70 heterónimos, entre ellos mujeres. Parte del juego entonces literario de estos hombres ha sido crear heterónimos, crear biografías y sentirse en el cuerpo de esos personajes imaginarios y escribir poesía en su nombre, escribir poesía que fuese lo suficientemente convincente para poder darle cuerpo o darle esencia mental, identitaria a otro hombre. Fernando Pessoa, por ejemplo, nos dejó grandes heterónimos como Alberto Caeiro, como Álvaro de Campo, como Ricardo Seis, que por cierto el gran premio Nobel de literatura portugués también. José Saramago escribió una novela inspirado en la vida maravillosa de este heterónimo que no tuvo vida como tal, pero sí tuvo una vida intelectual y poética, ¿no? Escribió una novela llamada El año de la muerte de Ricardo Seis, escrita, como les digo, por el portugués José Saramago. Pero esta noche estamos hablando nada más y nada menos que de nuestro querido escritor venezolano Eugenio Montejo. Y espero que ustedes puedan buscar de Eugenio Montejo, acercarse a la poesía maravillosa de Eugenio Montejo y en ella descubrir cosas como estas que se nos presentan, este uso vertiginoso de hombres que él mismo creó y a los cuales les dio una voz. Me refiero entonces a Eduardo Polo, por ejemplo, que escribe el libro Chamario, o a hombres como Thomas Linden, que escribe El hacha de seda. Todos estos libros se encuentran disponibles en internet de manera gratuita y espero que ustedes tengan la oportunidad de descargarlos y leerlos. Hagamos una pequeña pausa, solamente de 2 minutos, para escuchar los mensajes que tienen los amigos de Radio Fe y Alegría. Y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Síguenos en @Librería Radio. Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com/Spotify. Puerto de Libros, librería de autor, la librería que estás buscando. Te invita a visitar sus 2 sedes, en el Teatro Baral de Maracaibo y en la Vereda del Lago. 2 cautivadores espacios donde podrás entrar en contacto con la literatura, con el arte, con todos los conocimientos de la humanidad a través del instrumento maravilloso que es el libro.
abiertos de lunes a domingo. Consulta sus redes sociales @Puerto de Libros o su página web www.puertodelibros.com.be, donde encontrarás la tienda virtual más grande de libros de Venezuela. Puerto de Libros, librería de autor, la librería que estás buscando. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. La poesía cruza la tierra sola, apoya su voz en el dolor del mundo y nada pide, ni siquiera palabras. Llega de lejos y sin hora, nunca avisa, tiene la llave de la puerta. Al entrar siempre se detiene a mirarnos. Después abre su mano y nos entrega una flor o un guijarro, algo secreto, pero tan intenso que el corazón palpita demasiado veloz. Y despertamos. Y despertamos. La poesía nos hace despertar, según nos cuenta el poeta Eugenio Montejo en ese hermoso texto que acaba de leernos, el texto titulado Poesía. Ahora, sin perder más tiempo, escuchemos un bellísimo poema de Eugenio Montejo en su propia voz, titulado Los ausentes. Los ausentes. Viajan conmigo mis amigos muertos. A donde llego van por todas partes, apresurados me siguen, me preceden, gentiles, cómodos e incómodos, en grupos, solos, conversando, paseando. A mi paso se mezclan sus huidizos colores hasta envolverme en un lento crepúsculo. Tantos y tantos, cada cual en su estatua, y en torno siempre las máscaras del sueño. Y mi estatua también a su lado flotando. Muertos de nunca habernos muerto, de estar en algún tiempo, en algún parque, juntos y apartes, conformes, inconformes, mudos charlando, con voces, sin voces, en verdad ya ni vivos ni muertos, algo intermedio que tampoco es estatua, aunque tengamos ya de piedra los ojos, y unos y otros nos sigamos, corteses, polémicos, contentos de estar en la tierra y de no estar en ella, en eternas tertulias donde, se hable o no se hable, todo queda para después o para antes, para cuando no sabíamos que después era entonces, ni que nuestras sombras de pronto levitaban, visibles e invisibles, en el aire. Un instante de nuevo me reúno con ellos, conversando otra vez esta tarde, tan tarde, en un café de ruidos urbanos, suburbanos, es decir, bebiendo sin beber, un poco abstemios, pues los muertos no beben, pero beben a veces, juntos y alegres, aunque no tanto, sino alegres, con un trago o ninguno, pero con un trago, creyendo que el tiempo ya pasó y no ha pasado, y por eso pasó sin pasar, es decir, nunca pasa. Cada cual con un whisky sin hielo o con hielo, más cálido que frío, sin instante un instante, con el recuerdo que nada recuerda esta tarde y por eso se acuerda ahora de todo. Bebiendo con ellos que fuman y charlan, que parten y vuelven, dialogan, discuten, hablando por hablar y a veces por no hablar, hasta decirnos qué de Picasso hay en la ausencia, cuánto cubismo en la manera de alejarnos, el modo de mirarnos con ojos verticales y saludarnos con la mano a la inversa, la forma de beber un solo vaso roto que ya no tiene vidrio, ni licor, ni volumen, el modo de no beber creyendo que se bebe y seguir todos juntos ahora que estoy solo. Qué manera de rendirle culto a la amistad, a esos amigos que ya no se encuentran, a esos amigos a los que quisiéramos dedicarles una mirada, un abrazo, pedirles un consejo y que ya, lamentándolo mucho, no están con nosotros. Envíenme sus comentarios, aprovechando que todavía estamos y que tenemos la posibilidad de escucharnos, de entendernos.
Envíenme sus comentarios al 0424-672-3597, 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Escuchemos ahora este maravilloso poema en la voz, por supuesto, de su autor, el poeta venezolano Eugenio Montejo, titulado Terredad. Terredad. Estar aquí por años en la tierra, con las nubes que lleguen, con los pájaros suspensos de horas frágiles. A bordo, casi a la deriva, más cerca de Saturno, más lejanos, mientras el sol da vuelta y nos arrastra, y la sangre recorre su profundo universo, más sagrado que todos los astros. Estar aquí en la tierra, no más lejos que un árbol, no más inexplicables, livianos en otoño, henchidos en verano, con lo que somos o no somos, con la sombra, la memoria, el deseo, hasta el fin, si hay un fin, voz a voz, casa por casa, sea quien lleve la tierra, si la llevan, o quien la espere, si la guardan, partiendo juntos cada vez el pan, en 2, en 3, en 4, sin olvidar la parte de la hormiga que siempre viaja de remotas estrellas para estar a la hora en nuestra cena, aunque las migas sean amargas. Aunque esas migas sean amargas, nosotros estamos en esta terredad, en este espacio maravilloso para compartir. Escuchemos otro poema de este inmenso poeta venezolano, Eugenio Montejo. Ahora de el que le da título a este maravilloso libro del año 1992, Adiós al siglo XX. Adiós al siglo XX, a Álvaro Mutis. Cruzo la calle Marx, la calle Freud. Ando por una orilla de este siglo, despacio, insomne, caviloso. Espía ad honorem de algún reino gótico, recogiendo vocales caídas, pequeños guijarros tatuados de rumor infinito. La línea de Mondrian frente a mis ojos va cortando la noche en sombras rectas, ahora que ya no cabe más soledad en las paredes de vidrio. Cruzo la calle Mao, la calle Stalin. Miro el instante donde muere un milenio y otro despunta su terrestre dominio. Mi siglo vertical y lleno de teorías. Mi siglo con sus guerras, sus posguerras y su tambor de Hitler allá lejos, entre sangre y abismo. Prosigo entre las piedras de los viejos suburbios, por un trago, por un poco de jazz, contemplando los dioses que duermen disueltos en el serrín de los bares, mientras descifro sus nombres al paso y sigo mi camino. Estamos esta noche escuchando la voz del gran poeta venezolano Eugenio Montejo. Este escritor nacido, como les comentaba, el 19 de octubre del año 1938 y fallecido un 5 de junio del año 2008. Poeta y ensayista, fundador de la revista Azar Rey y cofundador de la revista Poesía de la Universidad de Carabobo, que es un monumento, por supuesto, a la cultura poética de la ciudad de Valencia y por supuesto de toda Venezuela. Fue investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, el CELAR, en Caracas, y colaborador de una gran cantidad de revistas nacionales y extranjeras. En el año 1998 recibió el Premio Nacional de Literatura de Venezuela y en el año 2004 el Premio Internacional Octavio Paz de Poesía y Ensayo. Uno de sus poemas es citado en la película 21 gramos del director mexicano Alejandro González Iñárritu. Esto lo puso de verdad muy de moda en el momento en el que Sean Penn, en esa película, que además es una película extraordinaria,
utiliza el poema de Eugenio Montejo para darle forma y contenido poético a toda esa película. Es un poema que habla sobre el corazón. Pues de eso trata también la película. Les invito a ver esa película también, una película exquisita, estupenda. Vamos a escuchar ahora en la voz, por supuesto, de Eugenio Montejo, el poema Pájaros sin pájaros. Pájaros sin pájaros. No, por supuesto, pájaros novicios, de canto incierto, desigual o falso, otros sonidos y otras alas. Hablo de todo Schubert entre vuelos errantes, del rapto oído en un gorjeo que suba más octava por octava. Hablo de pájaros sin yo, sin ningún pico, celestes y sin patas, pájaros que sean tan solo música en el ascenso más alto de los aires. No, por supuesto, pájaros tenores, gordos, falsarios de pesadas plumas, sino flechas que se desprendan de alguna partitura y al cielo suban, o más allá, sin pausa, arrebatando el corazón de quien escuche y agradecido calle. Deben creerme, hablo de sones puros, de pájaros sin pájaros. Sones puros, pájaros sin pájaros. Así la poesía va descifrando con profundidad, ¿no?, los sentimientos del ser humano, convirtiendo las palabras en extensas posibilidades de sentido. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos para escuchar los mensajes que tienen para nosotros los grandes amigos de Radio Fe y Alegría, y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Los libros son máquinas del tiempo. A través de sus páginas podemos viajar a todas las épocas de la humanidad, navegar en las mentes de grandes artistas y transportar nuestra experiencia hacia la posteridad. De lunes a viernes puedes abordar una embarcación de papel en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, producido y conducido por el poeta Luis Peroso Cervantes. Un programa dedicado al maravilloso mundo de la lectura, la cultura y la intelectualidad, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Huigüe, 1918, a Juan Lizcano. Esta es la tierra de los míos que duermen, que no duermen. Largo valle de cañas frente a un lago, con campanas cubiertas de siglos y polvo que repiten de noche los gallos fantasmas. Estoy a 20 años de mi vida. No voy a nacer ahora que hay peste en el pueblo. Las carretas se cargan de cuerpos y parten.
Son pocas las zanjas abiertas, las campanas, cansadas de doblar, bajan y cavan. Puedo aguardar, voy a nacer muy lejos de este lago, de sus miasmas. Mi padre partirá con los que queden, lo esperaré más adelante. Ahora soy esta luz que duerme, que no duerme, atisbo por el hueco de los muros. Los caballos se atascan en fango y prosiguen. Miro la tinta que anota los nombres, la caligrafía salvaje que imita los pastos. La peste pasará. Los libros, en el tiempo amarillo, seguirán tras las hojas de los árboles. Palpo el temblor de llamas en las velas cuando las procesiones recorren las calles. No he de nacer aquí. Hay cruces de sábila en las puertas que no quieren que nazca. Queda mucho dolor en las casas de barro. Puedo aguardar. Estoy a 20 años de mi vida. Soy el futuro que duerme, que no duerme. La peste me privará de voces que son mías. Tendré que reinventar cada ademán, cada palabra. Ahora soy esta luz al fondo de sus ojos. Ya naceré después, llevo escrita mi fecha. Estoy aquí con ellos hasta que se despidan. Sin que puedan mirarme, me detengo. Quiero cerrarles suavemente los párpados. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche escuchando la voz del gran poeta venezolano Eugenio Montejo. Cuéntame si antes habían podido escuchar al maestro, si conocían algo de su poesía. De verdad sería un placer para mí compartir con ustedes sus opiniones. Por favor, al 0424-672-3597, 0424-672-3597, o a nuestras redes sociales @librería radio en Twitter y en Instagram. De inmediato vamos a escuchar una serie de poemas, dos poemas, un titulado Pavana y otro titulado Pavana para una mujer egipcia. Ambos poemas verdaderamente hermosos. Una pavana es una especie de danza. Entonces disfrutemos de estos dos textos en la voz del propio autor Eugenio Montejo. Pavana, a Gustavo Guerrero. Pavana para mi vida aquí en la tierra, en esta tierra que no atormenta con la muerte, sino con la belleza. Pavana que celebra cada instante y su prodigio, cuando nace una gota de verde en la rama del junco y otra gota de luz en el pico del pájaro, aquí y allá y en todas partes, al unísono. Pavana para el mundo que se abre en su milagro, el antiguo milagro que siempre nos sorprende, este que me habita aquí donde me encuentro, el que trae a mis venas sus coros de música y corre con el agua y ríe entre las piedras. Pavana para el sapo que llega aquí a mi lado, croando tan ronco a orillas del paisaje, el mistagogo de las ciénagas, con sus ojos ya viejos, llenos de tanta noche y la torpeza flácida en la carne, siempre a la espera en la densa penumbra hasta que la luna se encienda en el agua. Sea también para él esta pavana, cuando viene a croar por mis días en la tierra, en esta tierra que no atormenta con la muerte, sino con la belleza. Pavana para una dama egipcia. Yo sé que un día aquí sobre la tierra no estaré nunca más. Habré partido como los viejos árboles del bosque cuando los llama el viento. Y esto que escribo no me lo dicta apenas una idea, pues ya se ha hecho sangre de mis venas. También sin meditar suelen los árboles tener claro su fin, como cada materia guarda memoria de su nada póstuma. No es preciso pensar para decirse cada quien a sí mismo adiós por dentro. Con ver las hojas en otoño basta, con ver la tierra allá a lo lejos, roja, flotando en el abismo sin nosotros, se aprende casi todo. Yo sé que un día con tus egipcios ojos me buscarás sin verme aquí en la tierra y no estaré ya más.
Y no es la mente quien me lo dice ahora, sino tu cuerpo donde puedo leerlo. Aquí en tus brazos, tus senos, tu perfume, porque lo eterno vive de lo efímero, como en nosotros el Dios que nos custodia, con tanto enigma en su perfil de pájaro y su vuelo que siempre está a la puerta. Qué hermosa es la voz del maestro Eugenio Montejo. Y qué hermoso es ese poema, esa pavana para una mujer egipcia. De verdad que estoy maravillado con este programa de esta noche, donde estamos compartiendo con ustedes la voz del gran Eugenio Montejo, poeta venezolano, un excelente poeta venezolano. Escuchemos ahora este hermoso poema titulado La casa. La casa. En la mujer, en lo profundo de su cuerpo, se construye la casa, entre murmullos y silencios. Hay que acarrear sombras de piedras, leves andamios, imitar a las aves. Especialmente cuando duerme y en el sueño sonríe, nivelar hacia el fondo, no despertarla, seguir el declive de sus formas, los movimientos de sus manos. Sobre las dunas que cubren su sueño en convulso paisaje, hay que elevar altas paredes, fundar contra la lluvia, contra el viento, años y años. Un ademán a veces fija un muro. De algún susurro nace una ventana. Desmontamos errantes a la puerta y atamos el caballo. Al fondo de su cuerpo, la casa nos espera y la mesa servida con las palabras limpias para vivir, tal vez para morir, ya no sabemos, porque al entrar nunca se sale. Alguna vez, conversando sobre la poesía de Eugenio Montejo con el gran poeta zuliano Víctor Bielma Molina, él me decía: Luis, escucha la orquestación del poema. Y con orquestación, bueno, se refería a la capacidad que tenían las palabras del poema para funcionar todos como suena una orquesta sinfónica. Y el poeta es el director de esa orquesta sinfónica, de esa sinfonía, de esa manera en la cual ninguna palabra desluce de la otra. Y es en Eugenio Montejo donde nos encontramos esta maravillosa oportunidad de orquestar la palabra. Qué feliz me siento de escuchar la voz de Eugenio Montejo y de compartirla con ustedes. Escuchemos ahora dos poemas seguidos. Escuchemos El tiempo ahora y algunas palabras. El tiempo ahora, a Américo Ferrari. El tiempo no me habla de la muerte. En esa ciudad ya no vivimos. Y no es que me olvide de morir cada instante, junto a las hojas, los árboles, el viento. Muero lo que puedo, pero no me adelanto. En esta primavera mis cartas tienen otras letras. Ya no soy joven, voy despacio. He aprendido mucho del gorrión que en la mañana me despierta. El tiempo arrastra al sol tras la colina y se lleva mis días uno tras otro, pero no hablamos de la muerte. Vagamos lejos con las horas que pasan, contemplando las nubes al fin de los caminos, las piedras en la lluvia, los sonidos silvestres, como dos lentos ríos uno al lado del otro, casi siempre en silencio. Algunas palabras. Algunas de nuestras palabras son fuertes, francas, amarillas, otras redondas, lisas de madera. Detrás de todas queda el Atlántico. Algunas de nuestras palabras son barcos cargados de especias. Vienen o van según el viento y el eco de las paredes. Otras tienen sombras de plátanos, vuelos de raudos azulejos. El año madura en los campos sus resinas espesas. Palmeras de lentos jadeos giran al fondo de lo que hablamos, sollozos en casas de barro de nuestras pobres conversas. Algunas de nuestras palabras las inventan los ríos, las nubes,
de su tedio se sirve la lluvia al caer en las tejas. Así pasa la vida y conversamos, dejando que la lengua vaya y vuelva. Unas son fuertes, francas, amarillas, otras redondas, lisas, de madera. Detrás de todas queda el Atlántico. Estamos escuchando la voz del gran poeta venezolano Eugenio Montejo. Sus comentarios son muy importantes para mí. Háganmelos llegar al 0424-672-3597, 0424-672-3597 o en nuestras redes sociales @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. El duende. En esta misma calle, pero antes, a bordo de mis 20, de noche en noche, con tabaco y lámpara, escribía poemas. Alrededor la multitud dormida soñaba con dinero, y alguna que otra estatua recosía el azul de su sombra. Nunca supe qué duende a mis espaldas, volátil e insistente, fijos los ojos me seguía, frase por frase y letra a letra. No era aquel azul casi corpóreo, arrancado del mármol, ni mi ángel de la guarda anochecido y en ardua vela, ni tampoco un espectro hamletiano, veraz hasta el misterio, ni ninguna presencia subitánea de aquella época. Nada ni de nadie, sino yo mismo, yo mismísimo, pero no aquel de entonces, este que cifra ya 60, este era el duende, el que aquí vuelve buscándome de joven, en esta misma calle, a medianoche, y me llama, y no es sueño. Así llegamos al último segmento de nuestro programa de esta noche, escuchando la voz del gran poeta venezolano Eugenio Montejo, un verdadero patrimonio de nuestra literatura nacional. ¿Habían ustedes escuchado algo antes de Eugenio Montejo? Insisto en preguntarles porque no podemos pasar desapercibido a hombres como este. Nuestros libros de literatura venezolana deberían estar hablando de Eugenio Montejo, quien fue profesor universitario, gerente literario de la editorial Monte Ávila y también fue diplomático de la Embajada de Venezuela en Portugal en varias ocasiones. Tradujo del portugués al español a poetas como el gran poeta Fernando Pessoa. El valor de su obra poética y ensayística no ha parado de crecer desde el momento de su muerte y desde su juventud, de su trabajo incansable. Es quizás uno de los más importantes representantes de la literatura venezolana del siglo XX. Hicimos un programa especial para él, el 199, está en nuestra página web dedicado a la poesía de Eugenio Montejo y hablamos sobre la crítica literaria de Eugenio Montejo, la crítica que estaba dirigida a él. También tiene libros de ensayos del 74, La ventana oblicua, del 83, El taller blanco, de 1981, El cuaderno de Blas Col, y en el año 2012 que se publica El taller blanco y otros ensayos con la Fundación BBVA de poesía, la colección de poesía en español de la Biblioteca Sibila y la Fundación BBVA. Vamos a seguir escuchando la voz del poeta. En este momento uno que a mí me parece maravilloso porque es un guiño extraliterario o no extraliterario, sino interliterario. Es esa forma en la que la poesía se hace metapoesía. Este poema se llama Ítaca y está dedicado, a otro poema
del poeta Constantino Cavafis, a quien también le dedicamos un programa aquí, llamado Ítaca. Entonces son una especie de versión del poema Ítaca, o una especie de homenaje del poema Ítaca de Constantino Cavafis. Ítaca, para un homenaje a Constantino Cavafis. Por esta calle se va Ítaca, y en su rumor de voces, pasos, sombras, cualquier hombre es Ulises. Grabado entre sus piedras se halla el mapa de esa tierra añorada. Síguelo. El pájaro que escuchas está cantando en griego. No lo traduzcas, no va a ahorrarte camino. Aquellas nubes vienen de su mar, contémplalas. Son más puros los cielos de las islas. Por esta calle, en cualquier auto, hacia el norte o el sur, se viaja a Ítaca. En los ojos de los paseantes arde su fuego. Sus pasos rápidos delatan el exilio. Aún sin moverte, como estos árboles, hoy o mañana llegarás a Ítaca. Está escrita en la palma de tu mano, como una raya que se ahonda día tras día. Aunque te duermas, despertarás en Ítaca. La lluvia de este valle todo lo arrastra despacio hasta sus puertas. No tiene otro declive. Ya puedes anunciarnos tu llegada, buscar hotel, dar al olvido tu destierro. Por esta calle no ha cruzado un hombre que al fin no alcance su paisaje. Prepara el corazón para el arribo. Una vez en su reino, muestra tu magia. Será el reto supremo del exilio. A ese mar no se miente. La furia de sus olas todo lo hace naufragio, pero no te amilanes. Demuéstranos que siempre fuiste Ulises. El poeta Eugenio Montejo. Ese poema Ítaca es verdaderamente maravilloso. Yo les recomiendo también, el poema Ítaca de Constantino Cavafis. Ahora escuchemos de inmediato el poema titulado Manoa. Sin duda una belleza, seguido por el poema A mis mayores. Manoa. No vi a Manoa. No hallé sus torres en el aire, ningún indicio de sus piedras. Seguí el cortejo de sombras ilusorias que dibujan sus mapas. Crucé el río de los tigres y el hervor del silencio en los pantanos. Nada vi parecido a Manoa ni a su leyenda. Anduve absorto detrás del arco iris que se curva hacia el sur y no se alcanza. Manoa no estaba allí. Quedaba leguas de esos mundos, siempre más lejos. Ya fatigado de buscarla me detengo. ¿Qué me importa el hallazgo de sus torres? Manoa no fue cantada como Troya, ni cayó en sitio, ni grabó sus paredes con hexámetros. Manoa no es un lugar, sino un sentimiento. A veces en un rostro, un paisaje, una calle, su sol de pronto resplandece. Toda mujer que amamos se vuelve Manoa sin darnos cuenta. Manoa es la otra luz del horizonte. Quien sueña puede divisarla, va en camino, pero quien ama ya llegó, ya vive en ella. Mis mayores, a Alberto Patiño. Mis mayores me dieron la voz verde y el límpido silencio que se esparce allá en los pastos del lago Tacarigua. Ellos van a caballo por las haciendas. Hace calor. Yo soy el horizonte de ese paisaje a donde se encaminan. Oigo los sones de sus roncas guitarras cuando cruzan el polvo y recorren mi sangre a través de un amargo perfume de jobos. Bajo mi carne se ven unos a otros tan nítidos que puedo contemplarlos. Y si hablo solo, son ellos quienes hablan en las gavillas de sus cañamelares. Hace calor. Yo soy el muro tenso donde está fija su hilera de retratos. Mis mayores van y vienen por mi cuerpo. Son un aire sin aire que sopla del lago, un galope de sombras que desciende y se borra en lejanas cementeras. Por donde voy, llevo la forma del vacío que los reúne en otro espacio,
en otro tiempo. Hace calor, hace el verde calor que en mí lo junta. Yo soy el campo donde están enterrados. La voz de un creador, que además le da un tono. Quizás hay maneras de leer que son insospechadas para nosotros, ¿no? Estos poemas los hemos tomado de un disco editado por el Fondo de Cultura Económica de México. Allí lograron inmortalizar, la voz de nuestro querido Eugenio Montejo. Escuchemos ahora otros poemas, ahora dedicados a una bella planta. Vamos a escuchar El Mirlo, seguido después por el poema Partida. El mirlo. Verde es el canto del mirlo, que mana arriba en la copa del árbol, hasta que se desprende con frescor de fuente y en ondas se prodiga en saltos, chispas y tenues gotas de su luz sonora. Verde es el denso murmullo que circunda la grávida columna con sus hojas, y el rumoroso viento en torno al canto, y los viejos, aéreos pensamientos. El mirlo canta solo, eso le basta. Aquí y allá mueve su cuerpo, no su canto. El canto sigue intacto y más inmóvil a través de los años y las horas. De verdor en verdor, de un siglo a otro, indemne a quien lo escucha o lo recuerda, con borbotear en círculos de fuente, cada vez más vivaz el canto llega. Y dentro trae un nuevo canto y otro, el mismo siempre en plumas diferentes, el que se escucha aquí y aquel y tantos mirlos y cantos de hoy, ayer, mañana, mirlos sin mirlos dentro de su sombra, que están aquí y no están, aunque sus vuelos vayan y vengan raudos cada instante junto a la luz, el árbol y sus hojas. Partida. Me voy con cada barco de este puerto, con cada gota azul de oxígeno entre roncos silbatos. Me voy a Rotterdam, donde ahora cae densa la nieve, y las gaviotas holandesas, hurgando las mercaderías, se posan en los mástiles. Un camarote me espera en cada barco, un libro de Lipó para mi travesía. Búsquenme en Rotterdam, escríbanme, aunque no parta. Si no salgo a esta hora, será en otra. Las naves cambiarán, no mi deseo. Mi deseo está en Rotterdam. Desde aquí con la nieve lo diviso entre sus casas. No hay un solo camino sobre el mar sin su contrario. No hay maneras de estar y no estar donde se viaja. Si me diera otra senda más simple, más humana, saldría sin ausentarme. La nieve me sería cálida al tacto. En cada barco de este puerto tengo fletado mi equipaje. Aunque me vean aquí mañana, por los muelles estoy a bordo. Las naves cambiarán, no mi deseo. Búsquenme en Rotterdam, escríbanme. Mi deseo tiene vuelo de gaviota y nieve entre sus alas. Y nosotros también nos vamos, pero no sin antes recordarles que nos encontramos en este canal todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por estas 23 emisoras de Radio Fe y Alegría, llevando a sus hogares lo mejor de la literatura, lo mejor de la intelectualidad y de nuestros artistas venezolanos. Agradecido infinitamente con su sintonía y de verdad me gustaría muchísimo saber sus opiniones, así que les dejo mi número de teléfono personal 0424 672 3597. Nos escuchamos la noche de mañana, pero no me quiero despedir sin antes pedirles, rogarles que por favor sean felices, lean poesía.